bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Le recuerdo que tiene líneas de contacto para comunicarse con nosotros. Aquí en los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Y en nuestro WhatsApp, que es el 333 822 3208. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También a gusto, aquí terminando la semana y terminando otro ciclo de temas. El día de hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de los nómadas de la actualidad, que ya Claudia nos estaba dando una breve reseña de cómo todavía al momento hay tribus nómadas. Me parece que hay ciertas tribus mongólicas, creo que sería la forma de decirlo, que todavía van existiendo, que son cazadores y recolectores. En sí son muy emblemáticos porque ellos cazan con halcón, ¿no? Practican la cetrería y en su país en específico, le digo, ahorita no traigo muy fresco el dato, pero son a las únicas personas que legalmente se les permite tener una especie en peligro de extinción porque, bueno, es parte de su tradición. Esto, de alguna manera, nos va mostrando un pedacito de la, digamos, como de la historia de la humanidad, digamos, como para utilizarlo como una base para entender qué es lo que pasa con los nómadas de hoy en día, ¿no? Tendríamos que entender primero cómo nuestros ancestros que empezaban a pulular por la tierra, pues en esos entonces no sabían ni de agricultura, ni de ganadería, ni de nada de estas cosas que ahora ya tomamos por sentada, ¿no? Que tomamos por sentadas. Y a lo que se dedicaban era a recolectar frutas, a recolectar bayas, a recolectar otro tipo de alimentos y a cazar. Esto, de alguna manera, se ve modificado, primero que nada, con el descubrimiento del fuego. No el descubrimiento, más bien digamos, como el dominio del fuego y posteriores cosas que, bueno, tal vez no sea el programa justo para hablar de esto, pero ahí es en donde se termina lo nómada. Cuando empezamos digamos, como a sembrar. Cuando empieza la agricultura es cuando termina este periodo. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad de seguir corriendo por los llanos. Si se fija, ya podemos tener más comida, podemos producir más comida de la que necesitamos en el momento, muy distinto de lo que puede hacer una manada de leones, por ejemplo. Una manada de leones come y si quiere volver a comer tiene que volver a cazar. Nosotros, al momento de dominar la agricultura, pudimos hacer sembradíos y asegurarnos la comida del tiempo que nosotros quisiéramos ver necesario. Y cuando empezamos a domesticar animales, de la misma forma con estos animales. Entonces, nos vamos a topar con que ya no hay una necesidad básica de seguirnos moviendo de un lado para otro por el alimento. Sin embargo, en la actualidad, de alguna forma vamos escuchando, así como si uno de nuestros antepasados nos utilizara como si fuéramos un medio, ¿no? para comunicarse con nosotros, que hay personas que dicen, aquí no hay trabajo. Y de alguna forma, como le digo, se vuelve a emprender esta búsqueda. Se van buscando mejores oportunidades en otros lados o simplemente se pega carrera. Simplemente no hay un lugar en donde tocar base, que eso es parte de lo que estuvimos hablando el día de ayer. Pero aquí tendríamos que entender algo muy importante. A estas alturas, realmente ya no hay una necesidad de hacer esto. No hay necesidad. Todavía tenemos trabajos que involucran, digamos, como esta función de estar viajando de un lado para otro. Podríamos pensar en un agente de ventas, ¿no? En un agente de ventas que tiene que estar haciendo recorridos. Podríamos pensar, bueno, hasta en un artista, ¿no? Que tiene que andar dando la vuelta, dando conciertos, haciendo presentaciones, firmando discos. Pero como necesidad ya no está. Lo que nos vamos a encontrar, en cambio, es nuestro deseo de ser nómadas. Nuestro deseo de estar dando la vuelta constantemente y nuestro deseo justamente de no tener un solo lugar que nos esté anclando, como muchas veces se escucha. Este deseo ya le da características totalmente distintas. ¿Por qué? Porque ya no tiene que ver con nuestro instinto, con la necesidad, sino que ya tiene que ver justamente con la pulsión, con el instinto hecho pulsión que se traduce al deseo y que de esta manera nosotros vamos buscando una repetición del placer. Esto ya no tiene que ver, como lo digo, con que necesitemos comer o no, sino con que hay algo dentro de nuestro inconsciente que nos mueve a hacer esas cosas. Por lo tanto, realmente no podemos utilizar este argumento de decir, es que aquí no hay, porque si nuestros antepasados lo hicieron, ¿qué es lo que a nosotros nos va moviendo hacia otros lados?
Y va a variar, ¿no? El día de ayer hablamos principalmente de aquellas personas que tienden a hacerlo de una manera más, digamos, como infantilizada hasta cierto punto, en el sentido de nunca establecerse, ¿no? Nunca establecerse, no en tanto a los estereotipos sociales, sino en tanto a construir algo propio, lo que sea, pero algo propio, algo fijo, algo estable, ¿no? No necesariamente lo que dicta la sociedad, que puede ser una familia, que pueden ser hijos, que puede ser, pero sí algo, ¿no? Sí un grupo de personas, sí un lugar físico donde vivir, un trabajo que te pueda proveer, algo que pueda prever también cualquier necesidad a futuro, ¿no? Pienso que hay muchísimas variaciones, definitivamente no nos ajusta el tiempo para hablar de todas ellas. En algún momento hace mucho hablábamos acerca de las consecuencias que llega a tener el mudarse constantemente de casa cuando se habla de una familia completa, ¿no? Por ejemplo, hay personas que ya de una forma más establecida, probablemente en un mismo trabajo, este les obliga a moverse y se van moviendo junto con toda su familia, sus hijos, a distintas partes del país o bien a otros países, a distintos países. Esto puede llegar a ser muy constante, puede llegar a pasar, por ejemplo, la familia 3 años en cada lugar en el que han vivido, pero nunca más de eso, ¿no? O bien ya hasta que los hijos son bastante grandes. E incluso en ese caso, en aquel momento íbamos comentando cómo para ir formando vínculos de alguna manera más sólidos, requerimos tiempo. En especial esto suele pegarle a los hijos, ¿no? A los más pequeños de la familia. Porque bueno, las personas adultas ya mal que bien tienen un tanto cierto, a veces, ¿no? Pero al menos ya tuvieron la oportunidad de generar cierto círculo de conocidos, de amigos, que se van quedando más fijos, pero por lo general, si desde muy temprano somos esta piececita que constantemente se anda moviendo de un lado a otro, es como que quedamos sueltos, ¿no? Como que quedamos un poco sueltos. Y esto suele compensarse, entre comillas, con una pegazón muy fuerte hacia la familia, que es lo único que ya se tiene como más conocido, ¿no? A veces se tienen a los hermanos como el mejor amigo y bueno, pues ellos son los que se acompañan, pero verdaderamente no hay más quien se incluya en este círculo, ¿no? Incluso ahí va generando un cierto, una cierta carga, ¿no? Pero en estos casos que hemos hablado el día de ayer específicamente, ya sea de la persona que viaja como por su propia cuenta para de alguna manera hacer esta doble vida, decíamos como una especie de base falsa a la que nada más se asume que se puede llegar, pero realmente no se pertenece, no se siente ninguna pertenencia. Creo que estos casos tendrían consecuencias mucho más importantes. Vamos a hablar un poco más de esto. Regresando del corte, te recuerdo los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83. Volvemos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y le recuerdo que ya estamos en la sala de chat de Desde tu Mirada, estamos en www.radiomujer.com.mx, en la sala de chat de Desde tu Mirada, muy importante, veo que hay alguien acá en la sala lobby, vamos a ver quién será. Carolina, te invitamos a la sala de chat de Desde tu Mirada para que podamos ver tus mensajes. Acuérdense, es muy importante que cambie de sala porque si no, simplemente no podemos ver lo que usted esté escribiendo. Estamos hablando el día de hoy sobre los nómadas de la actualidad. Es la segunda parte del tema con el que comenzamos el día de ayer. Y antes del bloque comercial, le estaba comentando sobre cómo
en estas alturas lo que nos va moviendo es nuestro deseo y no tanto la necesidad. Tal vez habrá situaciones extremas en donde, bueno, nos veamos obligados a movernos de un lugar para otro, pero sí podríamos pensar y darle un cierto análisis de manera general a cómo es principalmente el deseo el que nos va moviendo. Si se fija, podríamos pensar tal vez en un caso en específico de alguien que diga, bueno, es que yo con 8 hijos, ya ahorita no hay un trabajo que me ajuste, entonces tengo que moverme, tengo que viajar, tengo que hacer. Y ahí nos tendríamos que preguntar algo desde antes, ¿no? ¿Por qué se tuvieron 8 hijos? ¿Cuál era la necesidad de tener 8 hijos? Y no hay ninguna necesidad, nos vamos a encontrar una vez más con el deseo. Partiendo de ese deseo, podría ser inconsciente, de tener una familia tan extensa, nos vamos a ver justamente involucrados en esta necesidad aparente de irnos a otro lado. Pero ¿qué tanto estamos dejando atrás? Realmente solamente estamos dejando atrás lo bueno. Realmente nada más nos estamos moviendo por buscar unas mejores oportunidades, o también nos estamos moviendo, nos estamos yendo porque hay cosas que ya no nos gustan del lugar en el que estamos. Siempre va a estar esta dualidad. Por un lado vamos a tener lo que a nosotros nos parece una aparente necesidad, pero también no hay que dejar de pensar, no hay que dejar de analizar por dónde va nuestro inconsciente en estas situaciones. Hay personas que justamente pueden ir reportando que teniendo uno de estos trabajos, ¿no? Pensando en personas que viajan muy a menudo, ellos pueden decir en voz alta, no aguanto estar más de 3 días en mi casa, no aguanto más de 3 días a mis hijos, a mi familia, hasta la misma ciudad me provoca hastío. Entonces, fíjese cómo ya desde ahí hay algo más que nos está empujando. No podríamos hablar solamente de la necesidad económica, del dinero, sino que también vamos a encontrarnos que está una cierta huida, ¿no? de esas cosas negativas que vemos aquí, que si bien se van cruzando con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, también puede haber un amor profundo a la familia, pero simplemente no soportamos estar tanto tiempo juntos, ¿no? Y esto podría parecer contradictorio, pero es algo que puede coexistir perfectamente dentro de nuestra cabeza. Yo los quiero mucho, pero no los soporto. No lo soporto durante tanto tiempo como tal vez podría estar, ¿no? Y esto es muy impresionante verlo cuando por algo el trabajo cambia y nos tenemos que estacionar en un lado. O como hay otras personas que al momento en el que viajan se llevan a su familia, ¿no? Pero decimos, bueno, es que va a ser muy difícil para ellos lo demás. Hay personas que simplemente se suben todos al carro y arrancan a donde sea. Y claro que esto conlleva sacrificios por parte de la familia, pero vamos viendo cómo ahí el deseo está puesto en otro lado. No solamente está puesto en la huida, no solamente está puesto en la distancia, sino tal vez en esta necesidad de cohesión, pero que va respondiendo a muchas otras cosas. Ya desde ahí nos podemos ir dando una idea en toda esta diversidad de manifestaciones que no son las cosas lo primero que se aparenta, ¿no? También podríamos pensar un poquito más sobre, no solamente sobre lo negativo tal vez que nos expulsa de estos lugares que podemos llegar a sentir más familiares, sino también ante un cierto deseo de transgredir. Esto es otra cosa muy importante que tendríamos que pensar alrededor de estos nómadas, ¿no? Hace mucho tiempo, y ahorita todavía es común, pero ya no es tan común como lo quisiéramos pensar, o como en algún otro momento fue. Pensaba en los marineros, Gaby, que se decía que en cada puerto había un amor, ¿no? Uh-huh. En cada puerto había un amor, o en cada puerto tenían una familia, ¿no? ¿Qué es eso sino el deseo de transgredir, tal cual? El deseo de llevar una relación poligámica, de tener muchas familias y justamente acabarnos, digamos, como comprobando o afirmando que así es como deben de ser las cosas por nuestro trabajo. Esto lo podríamos ver en muchos otros sectores, por ejemplo también en el ferrocarril, ¿no? Personas que de alguna manera, hace tiempo, porque ahorita ya el ferrocarril ya no tiene el mismo uso, pero cuando se estaban generando las vías ferroviarias, las personas tenían que ir de un lugar a otro. También ahorita lo podríamos pensar, por ejemplo, en personas que construyen las carreteras. Son personas que están yendo por todo el país. Y pues evidentemente que necesitamos gente que haga eso, ¿no? Necesitamos gente que tenga ese trabajo, porque si no nos quedamos sin carreteras, oiga. Pero hasta dónde es justamente el trabajo y hasta dónde se va volviendo una excusa para poder transgredir ciertos límites. Porque bueno,
Si yo estoy aquí en mi casa, si estoy en mi ciudad natal o en mi pueblo, pues aquí la gente me conoce. Pero si me voy unos 2000 kilómetros para otro lado, nadie me va a conocer. Nadie me va a poder recriminar. Hasta podríamos escuchar historias un tanto terroríficas de personas que justamente llegan como un extranjero, se hacen una relación y tiempo después resulta que ya tenían una familia completa y que se volvieron a casar, tal vez hasta en otro país, ¿no? Y que hay un engaño terrible para las personas que están viviéndose, pues ahora sí como las engañadas, pero que también ahí podríamos encontrar otro deseo justamente en esas personas. Claro, en las personas que reciben, ¿no? Que llegan como para conocer a estos extranjeros. Y es que también ahí hay una cuestión muy interesante. Por lo general, la curiosidad de la mayoría de las personas, se puede ver muy clara la curiosidad en los niños, ¿no? Porque los niños van conociendo el mundo. Pero el mundo sigue siendo en muchos sentidos desconocido para nosotros. Y por ahí hay un cierto efecto. Creo que en algunas personas es más fuerte que en otras, y también en algunas culturas es más fuerte que en otras, acerca de esta idealización que se puede hacer sobre lo extranjero, ¿no? Por el simple hecho de ser extranjero. A veces, bueno, hay muchas personas que se adornan con esa frase, ¿no? Es importado. Oh, sí. Si no está hecho, si no es nacional, entonces seguro que es mejor. Pues no, normalmente las cosas importadas son más caras porque hay un costo de importación, pero eso no significa que tenga mucho mejor calidad, salvo ciertas cosas en específico que tienen una manufactura muy buena en determinados países, ¿no? Pero fuera de eso, verdaderamente no. Aún así, se tiene esta mentalidad. Entonces, tanto el salir a conocer, no nada más la novedad que uno va a llegar a recibir, sino el hecho de ser novedad en los lugares que uno pisa, para muchas personas puede ser algo verdaderamente atractivo. Y aquí la cuestión no es señalar si está bien o está mal. A final de cuentas, cada persona tiene un deseo distinto. Su deseo lo va empujando, lo va moviendo hacia destinos distintos. Y esto no tendría que verse como algo negativo per se. Lo interesante aquí es cuando esto se convierte en un modo de vida. Y se convierte en un modo de vida, por lo general, en esta declaración. Yo creo que si conocen a alguna persona o incluso si alguno de ustedes que nos va escuchando tiene esta forma de vida o este deseo, podrán identificar muy fácilmente esta frase de no es lo mismo, ¿no? De sentir como que se conoce mucho más, como que la cabeza cambia radicalmente al momento de estar moviéndose de un lado para otro. Es una cierta certeza en el fondo de estas personas, como que la vida sería muy aburrida si no lo hicieran de esa manera, si no anduvieran de un lado para otro. Pero también podemos ver que por lo general, cuando una persona va haciendo así su vida, va formando así una buena parte de su vida, son personas, sería interesante pensar un poquito en esto, ¿qué tipo de consecuencias, por no decir patologías, porque no podríamos hablar específicamente de alguna patología, son más comunes en este tipo de personas? ¿Cómo podemos ver rasgos depresivos, por ejemplo, rasgos maníacos también? Y no estoy generalizando, tampoco es para que generalicemos, pero sí sería interesante asomarnos un poquito a ver cuáles son esos rasgos más comunes si pensamos un poquito en el terreno de la patología. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, 6:34 y ya tenemos participaciones que nos están haciendo llegar. Les recuerdo, nuestro WhatsApp de la estación es el 333-822-3208 para que usted se pueda comunicar con nosotros de cualquier parte del mundo, me parece, ¿verdad, Gaby? Uh-huh. Ya con que Así es. se añada el teléfono. Qué cosas tan maravillosas, ¿no? Uh-huh. Curioso cómo la tecnología nos va acercando de maneras distintas. Y nos dicen, no dice el nombre. Acuérdese, si quiere que mencionemos su nombre para mandarle un saludito o algo, pónganlo también en su mensaje. Nos dicen: hola, felicidades, muy interesante su programa. Fíjese, yo vengo de Ameca y vivo ya aquí en Guadalajara por la situación que allá solo hay trabajo en el campo y tiene su temporada. Ahí no hay fábricas en el municipio. Muchísimas gracias por tu participación. Una cosa bastante interesante, porque aquí podríamos utilizar esto que estábamos hablando hace rato, ¿no? Necesidad y deseo. ¿Qué pasa con esto? ¿No? Tú acá nos estás diciendo que allá en Ameca solamente hay trabajo de campo. Y aquí lo que sucede es que a ti no te gustó el trabajo de campo, ¿no? Y es una cosa bastante respetable. Y ahí es justamente donde nuestro deseo nos lanza. Nuestro deseo se relanza hacia otros lados. Hay muchísimas personas con las que tuve la oportunidad de estudiar, tanto en el nivel de licenciatura como posteriores, que venían de otros lugares de Guadalajara, o a veces hasta de otros estados. Y es muy interesante porque aunque hubiera ciertas universidades allá, iban buscando otra visión, iban buscando otras cosas, tal vez en el modelo educativo, o tal vez hasta para cambiar de aires, o personas que literalmente no había más allá de la educación, de la preparatoria, del bachillerato, en donde vivían, y se quisieron venir a estudiar acá, a Guadalajara, ¿no? Y esto es una cosa bastante interesante, como le digo, por poder entender esta diferencia. No es que haya una necesidad de moverse, porque si fuera la necesidad, pues estaríamos todos centralizados, ¿sí ve? Todos viviríamos pegados, sino que es más bien nuestro deseo de hacer cosas diferentes. Y ahí hay un punto muy importante también, de hacer cosas diferentes, porque he escuchado, Gaby, tantas veces esta mentalidad a veces tan cerrada como un ladrillo, que se dice, es que es para superarnos. Para superarnos podemos hacer muchísimas cosas, ¿sí ve? Más bien es porque queremos hacer una cosa distinta de nuestra vida. Porque, bueno, ya de paso acabamos echándoles una muy mala vibra a todas las personas que no hacen lo mismo que nosotros, porque entonces ellos no se quieren superar, ¿sí ve? Y vamos dividiéndonos como las personas que sí se quieren superar y las personas que no se quieren superar. Nos vamos a encontrar con personas, ahorita tomando tu ejemplo, que viven en algún poblado en donde justamente lo único que hay es trabajo de campo, ¿no? Que es un tanto difícil porque, bueno, siempre hay abarroteras, siempre se puede poner un puesto de comida, hay muchas cosas, hay muchas necesidades. En todos lados donde haya personas van a haber necesidades que se pueden cubrir, pero en estos lugares nos vamos a encontrar con personas que dedican su vida a la tierra, que dedican su vida al campo, y que se pueden volver realmente exitosas con esto, ¿no? Exitoso no se traduce en que tengamos un título de universidad, porque si contamos las personas que tienen un título de universidad y que realmente no sienten su vida exitosa, bueno, nos vamos a hacer una lista bastante grande. El éxito ahí tendría que ver no con las oportunidades como tal, sino justamente con que nosotros estemos felices con lo que hacemos. Sea arando o sea haciendo estudios de posgrado, nuestra felicidad es justamente lo que nos puede acercar a ese éxito. Y esto también lo podríamos entender a veces como hay muchas familias que en un intento por hacer esta mejoría, como por hacer este tipo de transformación, de metamorfosis, de evolución, que algunos se van haciendo entender, mandan a fuerzas a sus hijos a otros lugares, ¿no? Porque tú te tienes que superar. Fíjese nada más el mensaje que estamos dando atrás de esto. No quiere decir que lo estamos haciendo mal de entrada, ¿no? Pero tú te tienes que superar, todos vamos a hacer porque tú te superes. Nos deja a todos los de atrás como que nosotros no nos superamos, ¿sí ve? Y yo creo que si como familia se está pudiendo hacer el esfuerzo de mandar a uno de nuestros miembros a otro lado, no podríamos hablar de superarnos, sino que también es un esfuerzo porque se vaya haciendo algo distinto, porque no todos nos quedemos aquí, porque creo que ahí
justamente el deseo o la fuerza tendría que venir de que no nos quedáramos metidos en una situación endogámica. Porque bueno, entonces aquí ya somos 40 generaciones que hemos vivido haciendo exactamente lo mismo y entonces todos debemos de hacer lo mismo. Si alguno de ellos quiere hacer algo distinto, es realmente fabuloso. ¿Por qué? Porque aparte la gente va y vuelve. ¿Sí ve? Y esto no solamente enriquece a la persona que se va, sino que también va enriqueciendo a las personas que se quedan por las experiencias que trae. Hay muchísimas personas que justamente hacen eso, regresan e intentan hacer algo dentro de sus comunidades y bueno, a mí me parece de lo más remarcable esto. Sí, es que en verdad que en todos los contextos, hablando prácticamente de cualquier tema, podemos ver manifestaciones aparentemente idénticas que tienen connotaciones muy distintas en función a qué es lo que está moviendo a las personas, ¿no? Lo que alcanzamos a ver externamente nos dice poco, por lo general, de qué es lo que está sucediendo dentro de la persona. En muchas ocasiones hay familias que no dejan otra opción como para abandonar esta dinámica endogámica de la que hablabas tú, José Luis, más que poner tierra de por medio. Verdaderamente hay personas que en un movimiento de verdadera salud mental tienen que salirse con uñas y dientes lo más lejos posible para huir de esa situación endogámica. Y bueno, esto nos habla definitivamente de una opción, de un movimiento hacia la vida, ¿no? Que están haciendo las personas hacia la vida, en el sentido de que sería verdaderamente mortífero quedarse encapsulado dentro del huevo, ¿no? Como nunca haber nacido verdaderamente. Aparentemente puede resultar muy parecido, pero lo que está moviendo en el fondo es lo que verdaderamente le da la connotación y puede dar los diversos resultados, ¿no? A final de cuentas, como esta participación que nos comparten por aquí por el WhatsApp, vamos haciendo por instalarnos, ¿no? Hay personas que sí en efecto salen y se instalan en otro lugar, y se instalan y se establecen y van como echando raíces en alguna parte que les van proviendo de cierta estabilidad, ¿no? De cierta estabilidad en muchos sentidos. Sería interesante pensar un poco en esta idea de las anclas y de los amarres que hablábamos el día de ayer. Muchas personas huyen, ¿no? Justamente sienten cualquier condición estable, sea trabajo, familia, pareja, lo que sea, como un ancla que les asfixia. En realidad lo que nos hace sujetos, y bueno, sujeto significa una persona que está sujeta a la cultura, a final de cuentas. Es cierto, para ser sujetos tenemos que renunciar a cierta parte de nuestra libertad. De nuestra libertad entre comillas, porque si estuviésemos sueltos así en el mundo, no tendríamos ni siquiera cabeza como para experimentar algo parecido a la libertad, ¿no? Pero estas ciertas renuncias que nos implica el hecho de ir formando algo estable, también nos aporta ciertos beneficios, ¿no? Antes del bloque yo comentaba qué condiciones son comunes entre las personas que andan por ahí solitas vagando por el mundo. Es muy, muy común, incluso en las personas que se pueden establecer un poco mejor, un poco más fuera de su lugar de nacimiento, es muy común ver cierta depresión. Nosotros siempre, cualquier cambio, cualquier modificación que hagamos, así sea mudarte de tu casa, así sea cambiar de auto, cosas que pueden parecer tan triviales y absurdas, genera un pequeño duelo, un cierto duelo.
¿Y qué pasa con este duelo cuando alcanza otra magnitud distinta, ¿no? No es nada raro encontrar esta nostalgia. Por ejemplo, ustedes que nos escuchan en Austin quizás podrán compartirnos un poquito de esa experiencia. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy, 6:50. Les recuerdo que la repetición del programa del día de hoy la puede escuchar el domingo a las 8 de la noche y los programas de lunes a jueves los puede escuchar a las 5 de la mañana. Para las personas que son aves de la mañana, ¿no? Que son aves madrugadoras, un saludo también para estas personas. Y antes del bloque comercial, le estaba comentando un poquito sobre la relación que se puede generar con uno de estos nómadas, ¿no? Porque si escucháramos, o más bien si le investigáramos un poquito sobre estas tribus nómadas que nos estaba comentando Claudia al inicio del programa, nos vamos a dar cuenta cómo se mueve toda la familia, ¿no? Son personas que cargan la casa completa. Esto es de forma literal. Es muy interesante. Si usted tiene acceso a internet, es bastante interesante ver cómo viven estas personas, como si no existiera ni la luz eléctrica, ni el internet, ni nada. Son personas que van cruzando los altiplanos, montañas, llanos, y cargan todo. Se cargan su casa y usted diría, bueno, una casita de campaña. No, son unas sendas casas. Son de una construcción especial con pieles y con telas y madera. Y se llevan todo. Al contrario de lo que podemos ver ahorita, digamos como en la generalidad de estas personas que en la modernidad van adoptando este modelo nomádico, que el que se va es el hombre, o el que se va, o la persona que se va es la mujer, ¿no? Nos vamos a encontrar con una peculiaridad sobre la pareja que van teniendo estas personas. Antes del bloque comercial, como le decía, estábamos hablando de estos ejemplos a veces terroríficos de la persona que llega y se presenta como un impostor, ni siquiera como que nada más tenía la pura familia, sino de que se presentan diciendo que trabajan en otra cosa, o tal vez con una aparente bonanza económica. Hay personas que hasta realmente llegan a estafar a las personas con las que se relacionan, ¿no? Y esto también es digamos como muy clásico justamente de estos estafadores que no se queden en un mismo lugar, porque imagínense, ¿no? Los linchan en una de esas que los vean. Son personas que van buscando oportunidades de robar en diferentes partes del mundo o de su país, en donde las personas no los conozcan. Y digo, sin irnos a esos extremos, ¿qué pasa con las personas que se van haciendo de una pareja que su trabajo principalmente es viajar? ¿Qué nos vamos a encontrar con esto? Porque ya hemos hablado de lo que sucede con la persona que viaja, ¿no? Como puede ser por una huida, como puede ser por un desapego, por un aplanamiento social, cómo puede haber un deseo de infringir las leyes, de brincarse las trabas, de vivir en esta supuesta libertad, de vivir como solteros, aunque se tenga un compromiso en casa. Pero ¿qué pasa con las parejas? Con las parejas nos vamos a encontrar una situación similar alrededor de la dinámica de su deseo. No porque ellos no tomen la mochila o la maleta y se vayan a otro lado, sino porque también al momento de estar viviendo esa ausencia de relación, nos vamos a encontrar con que hay personas que justamente lo pueden utilizar para llevar más de una relación al mismo tiempo, ¿no? Es que mi novio, o es que mi esposa o mi esposo, pues él vive en otro lado, ¿no? Y yo me quedo acá, y mientras tanto, pues yo llevo relaciones aledañas, le podríamos decir, ¿no? Relaciones extramaritales o fuera del noviazgo con otras personas. ¿Por qué? Porque no hay nadie quien cuide, ¿no? Y cómo se van justificando a veces este tipo de personas al decir, es que me siento solo o me siento sola, ¿no? Entonces yo busco a estas personas, pero como le digo, la dinámica del deseo puede girar alrededor justamente de este brincarse las trabas. ¿Qué puedo hacer yo para parecer como que tengo una relación formal, como que ya me asenté, si realmente no quiero eso? Pues lo que puedo hacer es buscarme una persona que no esté, es buscarme una persona que esté ausente durante mucho tiempo, y por lo mismo entonces yo tengo China libre para estar. O, por ejemplo, ¿qué puedo hacer si realmente es demasiado intimidante para mí comenzar una relación de pareja con alguien? El sentirme tan cerca de alguien, pues bueno, busco a una persona que no esté cerca.
Busco una persona que se preste para esa relación, pero que se vaya. Y esto también lo vamos a escuchar en las personas que se quedan acá. Cuando llega la pareja que estaba de viaje, dicen, qué bueno que nada más se queda una semana o que nada más se queda 3 días, porque no lo soporto. Ya no lo aguanto. Ya no lo aguanto, porque me piden, porque me dicen, porque hacen, porque apenas llega y quiere que tengamos relaciones. Imagínese, ¿no? Si no nos vemos en un mes, digamos, por alguna situación extraordinaria, pues ¿quién no extraña? ¿No? ¿Quién no busca el hecho nuevamente? Pero, sin embargo, escuchamos esta desidia, escuchamos este hastío de, es que apenas va llegando y quiere que empecemos a tener relaciones. Digo, no porque nos tengamos que brincar directamente al postre, pero definitivamente que es algo que no tendría por qué parecernos tan extraño y que tal vez tendríamos que entenderlo desde un punto de vista distinto. Y es que se va viviendo de una forma muy curiosa, ¿no? A ver, tenemos una participación, es interesante el programa, muchas gracias por tu participación. De pronto se hace esta idea, y muchas personas tienen esta idea, de que en especial, ahorita que hablabas a propósito de la vida sexual, que esta va a perder todo indicio de pasión, de diversión o de sorpresa en el momento en que se establezca con una sola persona, ¿no? Pensando en la cuestión de que aunque no sea nada común la fidelidad, porque lamentablemente no es muy común que digamos, la promesa de fidelidad y la exigencia de fidelidad sí lo es, ¿no? Prácticamente cualquier persona, incluso es curioso ver en ciertas patologías y ciertas dinámicas de pareja en donde se comparte, aparentemente se disfruta compartir a la pareja, etcétera. Tú hablabas, por ejemplo, de los swingers en algún momento, José Luis. También en ese ámbito se mueven los celos y se mueve, que podría parecer absurdo, ¿no? E incluso para las personas que lo viven resulta contradictorio, no lo pueden comprender. Pero esta idea de tener a alguien exclusivamente para uno mismo, al menos en el ámbito de lo erótico, prevalece prácticamente en todas las personas, ¿no? Y esto hace de pronto que aparezca la pareja como algo que va a obstruir de alguna manera la felicidad. Sin embargo, este tipo de situaciones que se podrían desear encontrar, que se podrían desear descubrir, estas novedades, estos nuevos paisajes, probar, hay muchas personas que tienen ese es el chiste, ¿no? Como ir y probar un montón de drogas de distintos países. No es nada raro verdaderamente. No. Porque el tipo de perfil más común de esas personas son border. Son personas que no pueden estar muy cerca ni muy lejos. Son personas que van y vienen, van oscilando y viven en general como flotando, ¿no? Todas estas cosas que aparentemente para muchas personas no podrían hacer de la mano de alguien más, en realidad no es que no se puedan hacer de la mano de alguien. Si alguien, si se tiene verdaderamente una pareja que se disfrute, se puede viajar, se puede disfrutar, se puede conocer, se puede experimentar muchas cosas con esta persona. Aquí la cuestión es que nos hacemos la idea de que estamos moviéndonos alrededor del mundo a veces, cuando en realidad es un movimiento que está dentro de nuestra cabeza y que igual nos traería de un lado para otro, aunque nos paráramos en un solo lugar, nos quedáramos en un solo sitio. Y a final de cuentas, bueno, yo hablaba acerca de los duelos hace un momento. Estos duelos se siguen padeciendo, aún para las personas que tienen esta labilidad libidinal, aún para las personas que viven con este desapego, con esta dificultad para acercarse. No es que no se acerquen o que no permanezcan porque no lo disfrutan como tal,
sino que la separación es tan extravagante, las separaciones y los duelos son tan extravagantes y tan dolorosos, y el acercamiento suele ser tan intenso y también por lo mismo tan doloroso, que mejor van como escapando constantemente. Y escapando pues de una forma ficticia, porque no podemos huir de nosotros mismos. Por el día de hoy se nos ha terminado pues la semana, José Luis. Se acabó. Sí, yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonito fin de semana. Nos escuchamos el lunes en punto de las 6. Hasta entonces.